resolver el problema 2. El problema 1, tenemos el inconveniente que podemos resolverlo así simplemente en forma gráfica, porque teníamos el gráfico a presión atmosférica, pero cuando ya nos cambia esa presión total, que nos pasó de 100 kilopascal a 85, ahí ya no tenemos ninguna posibilidad de utilizar el gráfico y lo tenemos que hacer analíticamente. Entonces, como se trata de un gráfico que tiene dos ejes, evidentemente, en forma intuitiva, uno dice, defino dos propiedades y encuentro el punto. Porque ahora he definido temperatura y he definido humedad relativa, pero podría haber definido cualquier otra propiedad y me podría haber dado un punto. Entonces, ahí no tendría las tres propiedades que necesito para, por lo que me está indicando los grados de libertad, que tenían que ser 3. La tercera propiedad es justamente la propiedad relacionada con la presión total, porque ese gráfico no podría ser utilizado si no es coincidente con la presión total que se estoy trabajando. Una muestra de 1 kilogramo de aire húmedo, inicialmente a 21 grados, una atmósfera y 70% de humedad relativa, se enfría a 4,5 grados, manteniendo constante la presión. Determine, entonces tenemos un enfriamiento de un gas, de un aire húmedo, que originariamente es una masa de 1 kilogramo, que se encuentra a una temperatura de 21 grados centígrados. La presión es una atmósfera y tiene una humedad relativa del 70%. Y ese aire húmedo se enfría hasta una temperatura T2 de 4,5 grados centígrados, y lo que nos está pidiendo es la humedad absoluta inicial, la temperatura de rocío y la cantidad de agua que se condensa. Entonces, podemos considerar que esto es un tanque que se encuentra en el estado 1, donde tenemos esas condiciones como dato, y pasamos a una condición 2, donde se ha producido un enfriamiento, que puede ser por pérdida de calor, donde el único dato que tenemos es la temperatura final, que sería 4,5 grados. Las incógnitas que me están pidiendo son humedad específica, temperatura de rocío y la cantidad de agua que se condensa.
estamos hablando del sistema límite de transformación, vamos a decir que puede ser un sistema cerrado. ¿Será real o ideal? Sigue siendo ideal. ¿Será químico? ¿Será multicomponente? ¿Será homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Y fíjense, bueno, lo que pasa es que acá hay una cuestión, ¿no es cierto? Que evidentemente se me está condensando algo, ¿verdad? Parte del vapor que se encuentra en ese aire húmedo se está condensando y entonces podría considerar que se está separando de la mezcla y entonces puedo decir tengo una mezcla homogénea y con otra fase que sería heterogénea, pero no lo estoy tratando como una única mezcla. Pero todas esas cosas las tienen que aclarar, es decir, si dicen homogéneo, ¿por qué homogéneo? Y si dicen heterogéneo, ¿por qué lo ponen de esa manera? Los límites rígidos, fijos, diatérmanos, obviamente. La transformación, ¿cómo será? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Una transformación ideal, la condición es que la presión total se mantiene constante. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en realidad es un aire húmedo que se encuentra, por ejemplo, en un determinado tanque, y si nosotros graficamos esa situación en un diagrama tal como lo estábamos haciendo anteriormente, en un diagrama ciclométrico, que así se llama el diagrama que acabamos de ver, en principio lo voy a hacer el diagrama como para que se ubiquen cómo es el proceso de lo que estamos hablando. Primero, tengo una condición de aire húmedo de 21 grados como dato, por ejemplo, 21 grados. Y además, la otra propiedad que tengo, ¿cuál sería? La humedad relativa. ¿Eh? La humedad relativa. La humedad relativa, ¿de cuánto? 70%. Humedad relativa del 70%. Entonces, el punto inicial en el cual se encuentra el aire húmedo sería este. Este sería el punto 1. Según la interpretación del problema, se enfría ese aire húmedo. Y se enfría hasta una determinada temperatura que me está diciendo que son 4,5. Entonces supongamos que los 4,5 están ubicados acá. ¿Cuál será el punto final al cual llega ese aire húmedo? Si me está preguntando en una de las partes que calcule la cantidad de agua que se ha separado, que se ha condensado. Este proceso estaría pasando que sufre un enfriamiento. La temperatura acá, esto se llama temperatura de bulbo seco, y esta temperatura del bulbo seco crece en este sentido y obviamente disminuye en aquel sentido. Entonces, si el aire húmedo que está en esta condición se enfría, no me dice hasta ahora algún otro dato, simplemente se enfría manteniendo constante la presión. Manteniendo constante la presión puede ser manteniendo constante la presión
¿qué es lo que le va a pasar? Se va a ir trasladando en este sentido hasta llegar a la curva de saturación. Entonces, cuando llega a la curva de saturación, ¿qué es lo que le pasa al aire húmedo? ¿Eh? Claro, no es que aparezca el rocío, sino sí aparece el punto de rocío. Estaría acá, llego al punto de rocío. ¿Qué pasa a partir de ahí? Aparece la primera gota de líquido. Y entonces, si el líquido se comienza a separar, va a ir siguiendo esta curva de saturación hasta llegar a los 4,5 que me habían dado de datos. Entonces, la transformación se va a producir en este sentido. Se podría haber producido otra transformación, que en lugar de llegar a la curva de saturación, esta sería la del 100%, en lugar de llegar a la curva de saturación y bajar por la propia curva, podría haber seguido derecho. Y entonces podría haber sido este otro punto. ¿Qué es lo que me da la pauta si el punto final es este o este? Los dos están a 4,5. ¿Qué dijimos que era esto? Niebla. ¿Y en la niebla el agua se separa? No. Forma toda una misma mezcla heterogénea. Pero como me está diciendo que se separa el agua, entonces quiere decir que estoy obteniendo, por un lado, el aire húmedo saturado a 4,5 grados y por otro lado, una cantidad de agua que se me ha separado. ¿Cuál es la cantidad de agua que se me ha separado? Y acá yo voy a tener la humedad absoluta de X1. Acá voy a tener la humedad absoluta de X2. La diferencia entre X1 y X2 va a ser la cantidad de agua que se me ha separado. ¿Por qué se separa esto? Porque la temperatura del rocío se encuentra entre medio de las dos temperaturas. Si esta temperatura final no hubiera sido más grande que la temperatura del rocío, esta agua no se hubiera separado. Que es un poco lo que recién mencionábamos en termoquímica con la combustión, que decíamos por qué era importante definir esta sería la temperatura del rocío. ¿Por qué era importante definir la temperatura del rocío? Que no se superara, que no se bajara por debajo de la temperatura del rocío. Porque cuando se baja por debajo de la temperatura del rocío es donde se forman líquidos. Y si se forman líquidos, está el peligro de la lluvia ácida, en el caso de los gases de la combustión. En el caso del aire húmedo, lo que pasa es que se favorece el tema de las heladas. Bueno, entonces X1, que es el primer dato que me están pidiendo, es igual a 0,622 de la presión de vapor sobre la presión menos la presión de vapor. ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? La presión total. Los que han llegado tarde, por favor, ¿se quedan callados o se van? Porque demasiado me está costando dar la clase con pocos que me están escuchando. Entonces, como yo sé cómo se resuelve el problema, yo trato de transferirle ese conocimiento, pero si a ustedes no les interesa,
rápido y bueno, después me preguntarán cuando puedan. Si quieren resolvemos eso, si quieren, si no les interesa, porque mañana tienen el parcial de otro tema, lo cual lo entiendo, pero por ahí podemos ahorrar tiempo y para que yo voy a estar hablando y para que ustedes van a estar poniendo la cara. Y sobre todo los que han llegado tarde, que encima que llegan tarde se ponen a hablar de, supongo, de cualquier otra cosa, porque no deben estar entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Así que o resolvemos el problema entre todos, o lo planteo y después lo resuelven individualmente. Ahora, si lo resolvemos entre todos, colaboren. Y si no, lo planteo y después lo resuelven ustedes. Acá tengo, para poder sacar la primer propiedad que me están pidiendo, que es la humedad absoluta, necesito poder conocer la presión total, que cuánto va a ser la presión total. ¿Eh? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y qué otra cosa no conozco? La presión de vapor. ¿Y la presión de vapor de dónde la puedo sacar? De la humedad relativa, es decir, la humedad relativa habíamos dicho que era la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación. Pero acá me encuentro con otra, la humedad relativa la conozco porque vale 70%, o sea sería, la puedo despejar y digo presión de vapor es igual a 0,7 por la presión de vapor de saturación. La presión de vapor de saturación, ¿de dónde la saco? De tabla. ¿A partir de qué? La temperatura. ¿Eh? ¿De la temperatura? ¿De qué? De la temperatura. De la temperatura. O sea que la presión de vapor la saco de tabla para una temperatura de ¿cuánto? De 21 grados. ¿Cuál es el valor de la presión de vapor de saturación? 0,023. 2487. 0,02487. Gracias. Cero 2487. Entonces, la presión de vapor, ¿cuánto les queda? 0,01741 bar. Bueno, de todos modos no la recuadro porque en realidad no me están pidiendo la presión de vapor, sino me están pidiendo la humedad absoluta. Entonces la humedad absoluta va a ser igual a 0,x1 sería, ¿no es cierto? 0,622 por 0,01741 sobre 1 menos 0,01741. Hay que pasar la atmósfera a bar. Bueno, ¿cuánto es?